¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te hablaremos sobre el plano para permiso de construcción o como comúnmente se le llama, el plano oficial. Te diremos cuál es el contenido que debe llevar y quién lo solicita. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Muy bien amigos, ¿qué es el plano oficial? Es un documento que contiene la información necesaria para que pueda ser evaluado por la Secretaría de Desarrollo Urbano o Secretaría de Vivienda. Depende en la localidad en la que tú te encuentres, puede cambiar este nombre, para que se nos pueda otorgar la licencia de construcción o permiso de construcción. Este plano deberá ser dibujado en un formato especial que es suministrado por la misma Secretaría de Desarrollo Urbano, por lo cual deberás solicitarlo ya sea en línea o acudir personalmente a las oficinas para que te sea proporcionado. ¿Quién puede realizar este plano? Lo puede realizar cualquier persona que tenga conocimientos de dibujo, arquitecto, ingeniero, incluso un dibujante. Pero nosotros siempre recomendamos que sea elaborado por una persona que tenga conocimientos en materia de trámites urbanísticos, porque es importante que sepas que no puedes construir lo que tú quieras en un terreno. Se deben de respetar ciertas normas o lineamientos que te indica el municipio, y si no las cumples es posible que no se te otorgue la licencia o que posteriormente vayas a tener problemas. Entonces es importante que la persona que te haga el plano tenga conocimiento de estas normas y las aplique al proyecto. Muy bien. Otro punto importante que hay que recalcar: si bien cualquier persona te puede realizar el plano, para obras de cierta cantidad de metros hacia arriba, varía mucho dependiendo el municipio, pero generalmente es entre 40 y 60 metros para arriba, ya te piden la firma de un responsable de obra, que tiene que ser un profesional de la construcción, que tenga cédula profesional y que se haga responsable de la obra en cuestión. Muy bien, vamos a ver así a grandes rasgos el contenido del plano y posteriormente vamos a pasar a verlo detalladamente para que sepas qué es la información que debe contener. En primer lugar, siempre nos van a pedir las plantas arquitectónicas. Este proyecto es de 3 pisos, por lo tanto tengo 1, 2, 3 plantas. La planta de conjunto, plantas de losas, planta de cimentación, elevación principal, corte longitudinal y detalles estructurales. Cabe hacer mención que no todos los municipios tienen los mismos requisitos. Es importante que acudas a la delegación que te corresponde para pedir la información tanto de requisitos como de lineamientos, para que el plano se haga de acuerdo a lo que pide la Secretaría y no te estén regresando porque te faltó algo o porque la información viene incompleta. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El cuadro de coeficientes. Ahorita vamos a explicar un poco más a detalle esto. El cuadro de áreas de construcción, la planta de ubicación, los datos generales del propietario, del terreno y del responsable de la obra en su caso. Y básicamente es la información que debe tener este plano oficial o plano para permiso. Vamos a ver ahora a detalle cómo es esta información. Muy bien, vamos a ver a detalle cuál es el contenido que debe llevar el plano oficial.
En primer lugar, necesitamos dibujar todas las plantas arquitectónicas. Aquí tenemos 3 plantas arquitectónicas. Tenemos que marcar las líneas de límite de propiedad. Tenemos que indicar áreas de volados, nombres de todas las áreas, niveles generales del proyecto, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas básicas, instalaciones hidrosanitarias, simbología para área existente, que es esta, simbología para área libre, que es esta, cotas generales, acotaciones o cotas como las conozcas, ejes, bardas en caso de que existan, ya sea existentes o bardas por construir, líneas de corte y básicamente es la información que debe contener el plano oficial. Muy importante, también orientación. Y también, lógicamente, muros, todas las áreas, muebles fijos, puertas, ventanas, toda la información que lleva un plano normal. Siguiente requerimiento que nos hacen es la planta de conjunto. ¿Qué es la planta de conjunto? Básicamente es una vista aérea de nuestra construcción, en donde podemos ver las pendientes pluviales, niveles de losa, niveles de pretiles, vemos las áreas libres. Vaya, es como si tomáramos una foto aérea y estuviéramos viendo desde la parte superior la construcción. De igual forma, orientación, ejes, cotas generales, límites del terreno. Siguiente requerimiento son las plantas de losas, que debe llevar toda la información necesaria como vigas, nervaduras, tipo de losa, si es concreto, si es lámina, si es vigueta y bovedilla, toda la información necesaria de un plano estructural. De igual forma se deben dibujar todas las plantas. Otro de los elementos que nos piden que tenga este plano es la planta de cimentación, la cual debe llevar todos los detalles estructurales propios de este tipo de plano, como es el tipo de armado, tipo de firme y la misma información, orientación, ejes, cotas, todos los detalles que sean necesarios para interpretar nuestro proyecto. En este caso, por ser una construcción de 3 niveles, se nos está requiriendo tanto el cálculo estructural como incluir detalles estructurales para poder sustentar que la obra podrá soportar los 3 pisos. Otro de los requerimientos es incluir la fachada principal, la cual debe llevar niveles generales, cotas totales, las alturas, niveles generales, ejes. Otro de los requerimientos es un corte longitudinal. ¿Qué es un corte? Imagínate que partes a la mitad de una manzana y puedes ver todo lo que tiene dentro. Es igual con un corte longitudinal de una construcción. Podemos ver todo lo que tiene dentro. Por ejemplo, aquí tengo un cuarto de triques, aquí tengo una ventana, aquí veo un muro de la escalera, aquí veo una puerta. Puedo ver detalles de la cimentación. Este es un corte longitudinal. ¿Qué otra información tenemos? El cuadro de coeficientes, muy importante. Tu arquitecto tiene que acudir a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que se los brinden. En este caso, las normas
el COS es 80, es decir, podemos construir el 80% de la superficie de nuestro terreno. El CUS es de 2 veces, quiere decir que podemos construir hasta 2 veces la superficie de nuestro terreno. Y el CAS, que es el coeficiente de área de absorción, es de 10% o 0.1. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener por lo menos el 10% de la superficie del terreno como jardín o área de absorción. La norma de cajones de estacionamiento nos indica que tenemos que tener un cajón de estacionamiento por cada 150 metros de construcción. ¿Qué más tenemos por acá? El cuadro de áreas se refiere a la construcción que tendremos en cada nivel. En este caso yo tengo un área existente de 80 en planta baja, 82 en planta alta, y por construir voy a construir 65 metros en el tercer nivel, y acá pongo el área total. Acá vienen datos generales como el expediente catastral, datos de la superficie total, del frente, del fondo, y por acá vemos que tengo lo que es la planta de ubicación o localización. Y ya por último, por aquí tenemos el cuadro en donde colocamos los datos del terreno, la descripción, en este caso es una ampliación de vivienda, la dirección, la colonia, el expediente catastral. Tenemos que incluir los datos generales del propietario y, como ya te comentaba, en caso de que sea una obra un poco mayor, necesitaremos los datos del director responsable de obra y, en su caso, los datos del calculista. En planos y servicios de arquitectura nos especializamos en la realización de planos oficiales y trámites de permisos de construcción. Si tienes una necesidad de este tipo, no dudes en llamarnos para realizarte una evaluación de tu caso. Muy bien, amigos, es la información que debe contener el plano del permiso de construcción. Si te sirvió la información, regálanos un like. Si crees que le puede servir a alguien más, compártelo y nos vemos en la próxima.